gozo podemos sentir, tu gozo podemos sentir, tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir, tu gozo podemos sentir, tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, puedo danzar.
Damos gracias a Dios por este día y por este tiempo que el Señor nos regala hoy. Hoy es un día de misiones. Es un día de adoración y de gratitud a Dios por todo lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que alaba a Dios, alaba a Dios. Levanta tus manos y dale una acción de gracias a Dios. Dile, Señor, te damos gracias por este tiempo y por este día. Señor, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Di conmigo, Señor, te agradecemos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre amoroso, tú eres un Padre misericordioso. Señor, te agradecemos porque tú nos das la vida, la salud, las fuerzas. Tú nos das el poder y la autoridad de tu Espíritu para vivir cada día de nuestras vidas lleno de gozo, lleno de tu paz, lleno de tu presencia. Señor, te agradecemos y te bendecimos porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, tu justicia y tu verdad. Renueva nuestros corazones con tu amor, con tu gracia. Renueva nuestros corazones con tu perdón, con tu justicia y con tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas hoy y tu presencia sea sobre nosotros en esta mañana y en este día, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Amén. Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a fallar? Saluda a la persona que está a su lado, acérquese a alguien y déle la bienvenida a la persona que está atrás, adelante. Acérquese a alguien, acérquese con alguien. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Luis, bienvenido a la casa del Señor. Amigo, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Pueden subir los niños, pueden subir, por favor. Todos los niños y niñas pueden subir a la escuela dominical. Pueden subir todos los niños y niñas. Amén. Celebramos hoy el Día de los Padres, amén. ¿Hay gozo en el corazón de los padres? Sí. Damos gracias a Dios por cada padre que está aquí en este lugar. Damos gracias a Dios por vuestras vidas y vuestros corazones. Mateo capítulo 7, verso 11, Jesús dijo, mas vosotros siendo malos. Jesús dijo estas palabras, mas vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Amén. Mas vosotros siendo malos. Mas vosotros siendo malos. Todos y cada uno de nosotros venimos de un hogar, de una casa, de una familia. Algunos han tenido la experiencia de un buen padre.
Otros han tenido la experiencia de un padre complicado, difícil, ausente. Otros han tenido la experiencia muy marcada y dolorosa que un padre ha dejado en el corazón. Yo no sé cuál ha sido su experiencia en relación a la figura paterna, pero en medio de todo eso, los propósitos de Dios siempre son claros. ¿Me está escuchando? En medio de todo eso, los propósitos de Dios siempre son evidentes, están ahí. Dios nos da padres para guiar nuestras vidas hacia sus propósitos y hacia su voluntad. Y el Padre de todos, el Padre de todos es el que nos abraza, nos cuida, nos protege, nos restaura, nos bendice, nos sustenta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tu padre? Muchas personas que han tenido una figura de un padre ausente, un padre tal vez hiriente, malhumorado o agresivo, y toda esa figura dolorosa que marca el corazón de un hijo o de una hija en un hogar, en una casa, con un padre así, crecen como con una carga, con un peso, ¿no?, contra ese padre. Y crecen con un rechazo contra ese padre. Y cuando crecen con eso, lo único que hacen es acarrear para sí mismo maldición. Acarrear para sí mismo dolor, sufrimiento. Si usted conoce y discierne las historias o ha escuchado las historias de las personas que han tenido una mala experiencia con la figura paterna, siempre tienen como ese malestar, ese sinsabor de haber vivido con un padre que no atendió, que no cubrió, que ni siquiera el apellido dio. Pero cuando vemos las historias bíblicas, me encanta y me sorprende la vida de un hombre llamado Ezequías. Ezequías tuvo un mal padre. Su nombre era Acaz. La Biblia dice que Acaz no hizo lo correcto delante de Dios. La Biblia dice que Acaz fue un rey que asumió el reinado de Judá y se convirtió en un hombre que hizo todo lo contrario a su padre. Todo lo contrario a su padre. Su padre era David. Y él hizo todo lo contrario a David. Acaz viene de esa genealogía. Entonces, cuando registramos la historia bíblica de Ezequías, ¿qué pasó con Ezequías? ¿Qué sucedió con este hombre? Porque él toma una actitud, una conducta, una postura distinta a la de su padre. ¿Qué lo hizo a él cambiar? ¿Qué sucedió en él para que él tenga una vida distinta? Para que él tenga un temor distinto. Y aquí viene algo interesante. Cuando usted y yo vemos a Dios como nuestro Padre, lo ponemos a Él en primer lugar. Tenemos que comenzar a entender y asimilar esa figura paterna de Dios para nosotros. Y si tuviste un padre ausente, un padre hiriente, agresivo, o un padre que en vez de dar cosas buenas, lo único que trajo fue sufrimiento, dolor, usted y yo tenemos la oportunidad de darle a nuestros hijos, desde la figura paterna de Dios, un padre amoroso, un padre bueno, un padre misericordioso, un padre tierno. ¿Cuántos quieren un padre así? En la vida que tenemos necesitamos un padre así, ¿no? Y tal vez puede que usted tenga un buen padre, pero tal vez, y déjeme decirles esto, no todo padre es perfecto. ¿Está consciente usted de eso? Pero el único Padre perfecto es Dios, de quien aprendemos, de quien entendemos. Entonces, les invito a abrir su Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 31. En 2 de Crónicas, capítulo 31, este hombre llamado Ezequías hizo cosas interesantes. No hizo lo que hizo su padre. Mientras su padre Acaz levantaba altares y levantaba ídolos, Ezequías hizo lo distinto, porque él veía a Dios como su padre. No se quedó fijado en el reflejo de lo malo que fue su padre terrenal. Él miró a Dios como su padre. Y podríamos nosotros ir haciendo una comparación allí, ¿no?, entre la figura de su padre llamado Acaz y él. Y allí está en el capítulo 28. En el capítulo 28 de 2 de Crónicas. Capítulo 28 de 2 de Crónicas,
verso 1, la Biblia dice que de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén. Y mira la palabra que dice ahí. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Y quiero que nos detengamos ahí. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. No hizo lo correcto ante los ojos de Dios como David, su padre. Como padres siempre damos el ejemplo, siempre marcamos el camino, siempre inspiramos y dejamos legado a nuestros hijos. Hay padres buenos, hay padres no tan buenos. Hay padres que dan testimonio y inspiran y motivan a sus hijos. Pero no hay padres perfectos. Acaz, dice la Biblia, no hizo lo recto ante los ojos de Dios como David, su padre. ¿Qué lo llevó a Acaz a no hacer lo recto? Su corazón. Su corazón. Todo empieza allí. Todo empieza con lo que hay en nuestro corazón. Teniendo un buen padre, decidió hacer lo incorrecto. Teniendo un buen ejemplo, decidió hacer lo contrario. Teniendo un buen padre, teniendo un buen modelo, decidió mejor no hacer lo que hacía su padre. La Biblia dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. ¿Qué ocurre en nuestros tiempos? Lo mismo. Cada persona toma sus decisiones. ¿Estamos conscientes de eso? Cada joven, señorita, y cada uno de los que estamos presentes aquí, en la etapa preciosa de nuestras vidas, tomamos nuestras, y muchas de esas decisiones generalmente siempre tienden a ser todo lo contrario de lo que nuestros padres nos han enseñado. ¿Le ha pasado o no? ¿Ah? Generalmente hacemos como, y tomamos una postura así como de resistencia. Hacemos todo lo contrario. Y cuando hacemos todo lo contrario, lo único que hacemos es complicar más nuestra vida y nuestra existencia. Porque cuando hay un padre temeroso de Dios que anima, que inspira a sus hijos a buscar de Dios, y un hijo o una hija hace todo lo contrario, eso lo único que refleja es lo que hay en el corazón de cada persona. Sigamos con la lectura. Dice el verso 2. Antes, mira lo que dice el verso 2. Antes, ¿qué más? Anduvo en los caminos de los reyes de Israel e hizo imágenes fundidas a los Baales. El verso 30. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual, mira el resultado, por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales los derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo abatió con gran mortandad. Verso 6, mira la segunda parte del verso 6. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Ahí hay una consecuencia. Cuando abandonamos a Dios, estamos expuestos a estar rodeados de nuestros enemigos. Una generación que se olvida de Dios, una generación que se olvida de Dios como Padre, está expuesto al peligro. Y ahí hay una consecuencia de todo lo que sucedió. Esto es importante. Cada uno de nosotros tomamos decisiones y muchas de esas decisiones reflejan lo que hay en nuestro corazón. Primer principio. Primer principio. Si en nuestro corazón hay temor a Dios, vamos a andar en los caminos de Dios. Dice la Biblia que este rey,
Acaz, el padre de Ezequías, de quien todavía ya mismo vamos a entrar a la historia de Ezequías. Acaz hizo conforme a los reyes de Israel, es decir, hizo conforme a sus colegas, hizo conforme a sus compañeros, hizo conforme a lo que él veía que otros hacían. Cuando vemos que otros hacen cosas que no están bien, somos atraídos por eso, somos seducidos por eso y dejamos que nuestra vida vaya por ahí. Y tomamos actitudes, conductas, posturas, pensamientos y formas de pensar que nos hacen sentir creer que está bien y que es cultural y que es normal y que está bien. La Biblia dice que cuando él vio e hizo conforme a los reyes de Israel, dice la Biblia. ¿Y qué hicieron los reyes de Israel? El primer problema aquí en esta historia bíblica es el problema de la idolatría. Allí empieza la maldad. ¿Me está escuchando? Toda maldad tiene como trasfondo la idolatría. ¿Me escuchó? Toda maldad, toda iniquidad, todo pecado tiene como trasfondo la idolatría. Y fíjate el nivel de idolatría que él hizo pasar a sus propios hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de Jehová. Hay prácticas culturales donde las personas a veces toman posturas y toman pensamientos y exponen a sus hijos a ídolos, los ofrecen y hacen invocaciones y cosas como estas. Pero aquí, en esta historia, habla de algo más. Cuando dice, hizo pasar a sus hijos por el fuego, es que los ofrece, los entrega. Te pregunto, querido padre y madre, en esta mañana, ¿a quién has entregado a tus hijos? ¿Los has entregado a Dios? ¿O los estás entregando a la idolatría? ¿O los estás entregando a algún ídolo presente de nuestros tiempos? El mayor problema de nuestros días es la idolatría que hay en el corazón del ser humano. Y es lo que nos hace apartarnos, alejarnos, vivir separados de Dios. La Biblia dice en el verso 4, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Es decir, el corazón de Acaz realmente estaba corrompido. Estaba realmente perdido. Había llegado a un nivel extremo. Ahora, ¿te imaginas? Toda una nación guiada y dirigida por un rey así, ¿qué se puede esperar de la nación? ¿Qué se puede esperar de una ciudad, de un pueblo? Si el rey tiene esos pensamientos, esas posturas. Si usted hace un análisis de estas banderas que representan millones de personas, si usted observa cada una de estas banderas, representan un estado donde hay familias, sociedades, grupos. Y puedes imaginar la postura ideológica de cada uno de estos presidentes o gobernantes. Unos de izquierda, otros de derecha. Unos chuecos, otros rectos. ¿De dónde provienen todos ellos? De un hogar, de una casa, de una familia. Algunos con principios cristianos, otros lejos de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. Acaz tuvo la oportunidad de seguir el camino de sus padres, pero él decidió tomar el camino de los reyes de Israel. ¿Y cuál era el camino de los reyes de Israel? La idolatría. La idolatría que trae maldad, la idolatría que trae iniquidad, la idolatría que trae corrupción, la idolatría que hace que los pueblos, los estados, las naciones vivan apartadas, separadas, alejadas de Dios. Vamos a quedarnos hasta allí. Vamos ahora con Ezequías. ¿Cómo es que Ezequías crece con ese modelo de padre? Pero él toma otra. ¿Qué lo hace hacer eso? Mira lo que dice capítulo 31. Usted puede leerlo desde el capítulo 29, por cierto. Vamos a ver el 29. Mira, el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, la Biblia dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías,
hija de Zacarías. Y mira lo que dice de Ezequías. ¿Qué dice en el verso 2? Hizo lo recto, ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Quién? Mira el tronco. Mira el tronco. El abuelo. El abuelo. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero ¿cómo es que de ese tronco sale un mal hijo y sale un buen nieto? En la psicología se habla de lealtades. Lealtades. Tiene que ver con una constelación de la genealogía familiar, ¿no? Y se habla de un aspecto inconsciente que uno asume como una lealtad. Escúcheme, el modelo, la palabra, el testimonio que usted y yo vivimos delante de nuestros hijos se impregna para bien o para mal. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno toma sus propias decisiones en base a esas lealtades en la constelación de la familia. Ezequías hizo, dice el verso, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, como en el árbol genealógico, ¿no? Ezequías viene de esa línea. Usted puede revisar en su historia familiar cómo está la familia. En toda familia, algunos dicen, hay una oveja negra. Pero deseche esos pensamientos de su corazón y comienza a declarar y a ver lo bueno que hay. Lo bueno que hay. No estigmatice ni ponga a una persona con esa etiqueta. Quite esa etiqueta. Pero veamos aquí en esta historia quién fue Ezequías y qué pasó con Ezequías. La Biblia dice en el verso 3 del capítulo 29. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Abrió las puertas. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué cosa? La inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestros padres se han, ahí está una palabra tremenda, nuestros padres se han rebelado. ¿Y qué más? Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Escúcheme bien. Tuve la oportunidad durante esta semana de atender a un joven de 16 años. Su historia realmente es desastrosa. Realmente desastrosa. Estaba allí, frente a mí, con su madre. De su padre no hay rastro. Pero ese joven estaba ahí, 16 años. Y mientras escuchaba su historia desastrosa, triste, uno puede ver ahí el dolor, la huella que deja el abandono de un padre. Dice en la historia de ese joven que cuando él nació, el papá se lo quitó a su mamá y se lo llevó a su abuelo y creció en casa de su. Y los abuelos son siempre tiernos, siempre amorosos, lindas personas, ¿verdad? Todos tenemos historias agradables con nuestros abuelos, ¿verdad? Pero nuestros abuelos no son nuestros. Porque el llamado a corregir y a educar, ¿quiénes son? Los padres. Entonces, los abuelos siempre quieren, siempre aman, siempre pasan por alto. Algunos abuelos son más complicados, ¿verdad, hermano Carlos? Algunos abuelos son así bien exigentes, bien demandantes.
Ese joven creció ahí con sus abuelos. Dice que estuvo 7 años. Y en ese ambiente donde él crece abandonado, porque su padre tenía otro estilo de vida, ya tú sabes, un estilo de vida desordenado. Pero él estaba ahí bajo el cuidado de sus abuelos. Entonces él creció ahí, hasta que un día él llegó cuando tenía 8 años. A los 8 años empezó todo, a los 8 años. Comenzó a tener conductas, producto del vacío, de vivir sin padre y sin madre. Él creció allí, en ese vacío, en ese entorno. A los 8 años él comienza a tomar algunas conductas. Pero escúchame bien, él veía a su tío, que vivía allí, consumir mucha droga. Mira el aprendizaje que él tiene. Veía a su tío consumir droga. Y vio a su tío cómo lo mataron. ¿Vio? Eso para él fue de impacto. Y desde allí, desde ese momento, ese aprendizaje que él tiene visual se interiorizó y él dice, bueno, yo quiero ser como mi tío y quiero defender a mi tío. Entonces él desarrolla por ahí. La madre viene, lo rescata, se lo lleva, pero desde ahí comienza toda una historia de desorden también, de rechazo. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste aquí? Estaba con la madre, pero no quería a la madre. Vivía con la madre, pero la despreciaba. Y al padre, ni se diga. Para no extenderme mucho, ese joven de 16 años dice esto. Se le preguntó, ¿has matado a alguien? Y él hace así. Ya uno detecta, ¿no? Y se esquivó. ¿Cuántos mataste? Los 3 primeros fue suave, dice. Los 3 primeros, dijo así. Fue suave, fue algo suave, dice. Así nomás como de ta, y ta. Fue algo suave. Pero el último, dice. El último. Tuvieron que descuartizarlo. Y él participó en eso. Y él observó eso. Y desde que él participó y observó eso, desde allí se generó toda una crisis ya de nivel psiquiátrico que le genera ya trastorno. No duerme. Se ha intentado suicidar como 4 veces. Está con una conducta ansiosa y perturbada porque él evidenció y participó de ese acto horroroso. 16 años. ¿Puedes recordar a esos 2 jóvenes que mataron a aquel hombre en el aeropuerto? ¿Qué edad tenían? ¿Te das cuenta? ¿De dónde vienen? De un hogar, de una casa, pero de un hogar donde el padre ya no está o la madre no está. Y todo así. Ahora, volviendo acá, dice el verso, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Lo dejaron. Y se apartaron sus rostros, ¿de dónde? Del tabernáculo de Jehová, y le volvieron la espalda. Allí empieza la raíz de todos nuestros males sociales, nuestros padres. El que narra la historia allí está narrando una historia, amados, déjenme decirles esto, que se repite de generación en generación y hasta nuestros días. Cuando nosotros como padres nos rebelamos, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, le dejamos a Dios, nos apartamos de Dios y volvemos las espaldas a las cosas de Dios. Eso es tremendo. Eso es horroroso. Porque lo único que provoca eso es desastre, sufrimiento, dolor. Y allí usted puede leer, quiero animarle para que usted pueda terminar esta lectura, porque quiero ir al capítulo 31, verso 18. Capítulo 31, verso 18. Dice, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud. Y graba esa palabra y subráyala. ¿Por qué?
porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Aquí hay algo que me impactó cuando leí esto. Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Repítelo conmigo. Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Ahí hay esa frase, quiero que la grabe en su mente, en su corazón, para hacer eco en este mensaje. Cuando nosotros tomamos una decisión de consagrar nuestras vidas con fidelidad para las cosas santas. ¿Cuáles son esas cosas santas? Cuando usted y yo consagramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra economía. Es más, puede leer usted todo el capítulo 31 y ahí hay algo impresionante que pasó. ¿Cómo es que todo un pueblo en un momento de abandono, de destrucción, en un momento de amenaza, como el que vivimos en nuestros tiempos, cómo es que todo un pueblo y toda una nación, en un momento de inseguridad, de corrupción, se detiene y dice, aquí hay algo que no podemos seguir haciendo? Si nuestros padres se rebelaron, se apartaron, se alejaron y le dieron la espalda a Dios, Ezequías, quien hizo lo recto, conforme a David, su padre, tomó una decisión. Ezequías dijo, yo no voy a hacer lo que hacía mi padre. Yo tengo que hacer lo que hace mi Padre Celestial. Tengo que tener temor a Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que seguir a Dios y caminar con Dios. Ezequías hizo eso. Y no solamente lo hizo él para sí mismo, sino que él lo hace para su casa y para toda una nación. El texto dice que con fidelidad se consagraban para las cosas santas. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿es usted fiel a la hora de la oración? Eso es algo santo, ¿no? ¿Es usted fiel a la hora de la devoción espiritual, de su crecimiento espiritual? Allí hay que poner decisión, determinación. ¿Es usted fiel en temas puntuales como la lectura de la palabra y el crecimiento espiritual? Es más, déjeme preguntarte de esta manera. ¿Le interesa a usted las cosas espirituales o no? ¿Tienen valor para usted las cosas espirituales? Dice el verso, porque con fidelidad se consagraban a las cosas con fidelidad. Después de escuchar la historia de ese joven que estaba allí con su madre, y por cierto, Escarpio, me conmovió. Y él decía, espérate un ratito, aquí hay un Carpio. Me conmovió, me dice, espérate. Y me puse a pensar, y dije, Señor, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra familia, guarda mi vida, mi corazón. Aquella madre estaba allí y parecía ser como que ella ya estaba en un punto en donde ya no sabía qué hacer. Es más, yo estaba ahí y decía, a ver, ¿qué hago aquí? ¿Te atiendo o te expongo a la justicia? No se puede hacer eso. Estaba allí atendiéndolo terapéuticamente hablando, pero miraba su situación, ¿no? Y comencé a orar y decía, Señor, nuestros jóvenes están en tus manos. Si nosotros como padres nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios y le damos la espalda a las cosas espirituales que provienen de Dios, estamos arrastrando a nuestros hijos, y escuchen, y a los hijos de nuestros hijos a vivir en un tiempo malo. Y eso es claro para nuestras vidas hoy como padres. Yo quiero animarle para que consagremos nuestras vidas con fidelidad a las cosas santas. Ahora, vayamos ahí a una panorámica del capítulo 31. La Biblia habla de una multitud de gente, una multitud de familias, desde el verso 1 ahí. Entre las reformas que Ezequías implementó, la Biblia dice que arregló Ezequías, en el verso 2 del capítulo 31, arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz,
para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios. ¿A quién? Levitas, sacerdotes. Ellos eran responsables de guiar la liturgia, la adoración, ofrecer los sacrificios, pero también eran los responsables de enseñar al pueblo, de enseñar. Y esas enseñanzas no eran solamente en el tabernáculo, sino que eran enseñanzas que tenían que ir a los hogares, a las casas, a las familias. Esas enseñanzas tenían que ir a todo hogar, toda casa, toda familia, tenían que tener ese espacio de ministración espiritual, ese espacio de consagración espiritual, ese espacio de honrar a Dios. Es decir, que en nuestras casas tenemos que sacar los ídolos que tenemos y tenemos que darle lugar a Dios. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? No. Ese es el principio. En nuestras casas tenemos que comenzar a sacar el desorden y comenzar a poner orden. ¿Hay desórdenes en nuestros hogares? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Todo el desorden social de nuestra nación refleja el desorden de nuestros hogares. ¿Me está escuchando? Todo el reflejo global de lo que ocurre en el mundo y en la sociedad no es nada más que un reflejo de lo que hay en lo interno de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia. La Biblia dice que, y mira la palabra, arregló. Y arregló Ezequías. ¿A cuánto le gusta arreglar las cosas? ¿Cuántos les gusta desordenarlas? Entre desordenar y arreglar hay una diferencia, ¿verdad? Usted percibe el ambiente y el bienestar que hay cuando arregla las cosas y las pone en orden. Pero también percibe el malestar, percibe la incomodidad cuando las cosas están en desorden. Y cuando las cosas están en desorden, genera problemas, ¿o no? Genera caos, genera molestia, genera incomodidad y genera conflictos. Pero cuando las cosas están en orden, hay un ambiente de armonía, de paz, de bendición. La Biblia dice que arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes, quienes eran responsables de la dirección espiritual, y lo puso cada uno según su oficio. Dice el texto, ¿para qué? Para que ministrasen, para que sirviesen. Número 1. Número 2, para que diesen gracia. Y número 3, para que alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Poner en orden nos permite servir con entendimiento. Poner en orden nos permite dar gracias por lo que Dios ha hecho. Poner en orden nos permite alabar a Dios y glorificar a Dios. Un corazón alegre siempre alaba a Dios y glorifica a Dios. El verso 3 dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana, tarde y los holocaustos del día, de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Otra vez, para esos pequeños detalles, el rey consideró lo que está escrito, lo que dice Dios, lo que la Biblia dice. Es importante toda decisión que se tome, considerar lo que la Biblia dice. ¿Me está escuchando? Toda decisión que se quiera tomar es importante escuchar la voz de Dios. Es importante entender qué dice Dios, qué quiere Dios con esto. El verso 4, mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron, ¿qué dieron? Muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia. ¿Qué trajeron? Los diezmos de todas las cosas. Verso 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo.
Mira cuánto tiempo les tomó organizar y distribuir bien. Verso 8, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc les contestó. Mira la respuesta. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado en abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias, los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y a Simei, hermano, su hermano fue el segundo. Y ahí se menciona de cómo fue Dios obrando por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Jehová. Y ellos distribuyeron todas estas ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y dice el verso, con fidelidad dieron a sus hermanos las porciones conforme a sus grupos, al mayor como al menor. Todos ellos fueron saciados. En fin, si pudiéramos resumir aquí todo esto que hay, podemos entender tres principios. Número uno, los ídolos deben ser derribados. Primer principio, los ídolos deben ser derribados. Diga conmigo, los ídolos deben ser derribados. Salga de ese altar. Dígale a la persona que está a su lado, salga de ese altar. Porque puede que alguien lo ha puesto a usted allí en el altar. ¿O no? ¿Verdad? Salga de ese altar. Salga de allí. Deje que Cristo sea el centro. ¿Estamos claros, Claret? Salga de ese altar. Porque puede que alguien le haya puesto ahí, ¿no? O usted mismo se puso allí. Número uno, los ídolos deben ser derribados. El principio de toda la tragedia social, política, y escúchame esto, y económica. ¿Me está escuchando? Y económica. Está en los ídolos que tenemos. Los ídolos que tenemos. La mayor tragedia de nuestra sociedad está cuando como padres levantamos altares en nuestra propia casa. Ahí está la enseñanza de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías creció mirando la conducta idolátrica de su padre. Y él decidió hacer conforme a la ley de Jehová. Hizo que todos los ídolos sean quitados. Primer principio. Si queremos la bendición de Dios sobre nuestra casa, si queremos la bendición de Dios sobre nuestros hijos, si queremos la bendición de Dios sobre los hijos de nuestros hijos, tenemos que empezar a derribar los ídolos. Y ahí está en el verso 1. Número 2, es importante, anótelo por ahí, ordenar y corregir la distribución. Ordenar y corregir, es decir, poner en orden administrativo lo que hay, lo que tenemos. A veces nos la pasamos quejando por lo que no tenemos, o a veces nos la pasamos mirando al que tiene y queremos tener lo que la persona tiene. Pero Dios quiere darnos más. Tenemos un Padre bueno que bendice en abundancia. ¿Cree usted en eso? Que tenemos un Padre bueno. Cuando Jesús dijo, mas vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mira la palabra, ¿cuánto más? Vuestro Padre celestial. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre bueno que bendice en abundancia. Pero nuestra tarea es poner en orden. ¿Qué tenemos que poner en orden? Lo que está en desorden. Y para poner en orden lo que está en desorden, generalmente siempre terminamos poniendo en orden lo externo. Lo que está alrededor nuestro. Pero lo primero que tenemos que poner en orden es nuestro corazón. Por ahí empieza. Dios quiere poner en orden nuestras vidas, nuestros corazones. Dios quiere que usted y yo pongamos en orden nuestra manera de pensar, nuestras acciones, nuestra conducta, todo lo que concierne al desorden y que trae maldición.
La Biblia dice en el verso 2, arregló Ezequías. Y número 3, contribuir como está escrito en el tiempo y la porción correspondiente. Esto habla de mayordomía. El domingo que pasó hablé acerca de no adueñarnos de nada. Nada es nuestro. Todo proviene de Dios y es de Dios para bendecir nuestras vidas. Pero necesitamos asumir el rol y la tarea de ser mayordomos, responsables de todo lo que Dios nos da. Aquí se hace un énfasis importante, fíjate, en este capítulo 31, hace énfasis a la economía. Y cuando hablamos de economía, algunos se incomodan. Cuando hablamos de economía, algunos tienen sus estructuras de pensamiento. Pero la economía tiene que honrar y glorificar a Dios. Todo lo que usted y yo tenemos tiene que honrar y glorificar a Dios. Es más, la mayoría de los problemas sociales que hay en todo hogar, en toda casa, en toda familia, en toda nación, tiene como trasfondo los problemas económicos. ¿Y por qué los problemas económicos? Porque hemos hecho de eso un altar y hemos levantado sobre eso un ídolo. ¿Está consciente usted de eso? Hemos hecho de eso un altar y sobre eso hemos levantado ídolos. Y cuando levantamos ídolos sobre eso, comenzamos a depender de esos ídolos y no de Dios. Levante su mano y diga conmigo, Dios es mi salario. Dios es mi proveedor. Dios es mi sustentador. Mi economía depende de Dios. Mi economía depende de Dios. Eso es tan claro. Usted y yo somos hijos de Dios. Otra vez. Si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Quiénes creen esa palabra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, ahí está el principio. En ese principio es importante entender lo que tenemos, lo que recibimos es de Dios. No olvidemos dar de lo que Dios nos da. Es un principio bíblico. El diezmo, la ofrenda, las primicias, es un acto de adoración. Y es un acto que refleja que yo no dependo de eso. Y esto no es mi ídolo, es del Señor. Ahí hay un principio puntual. Entonces, Ezequías se convirtió en un ejemplo de líder para liderar, gobernar, administrar una nación. Ezequías se convirtió en un modelo, en un testimonio, contrario a lo que fue su padre. Mira lo que dice en el verso 20 y 21. Vamos a ver. Verso 20 y 21 del capítulo 31. De esta manera hizo Ezequías en toda una nación como Judá. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero. 3 palabras. Lo bueno, lo recto y verdadero. 3 acciones para un cambio. Lo bueno, lo recto y verdadero. Grábelo allí y subráyalo, enciérralo en un círculo ahí, ¿no? ¿Delante de quién? ¿Delante de la suegra? ¿Delante de quién? Delante del esposo, de la esposa. Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de nuestro Padre Celestial. Nos ve en secreto. Nuestro Padre Celestial nos ve en secreto. Y cuando Él nos ve en secreto, Él nos recompensará en público. Es decir, todas nuestras acciones que son públicas es porque hay una acción secreta delante de Dios. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Es así. Si usted es próspero y la gente ve eso, es porque hay una acción secreta que usted hace delante de Dios. Delante de Dios. ¿Estamos claros? Tuvimos esta semana, estuve en una conferencia en Quito que hablaba acerca de la generosidad y habla acerca vino un hombre que tiene una empresa en los Estados Unidos como para 1000 personas
Y él hablaba acerca de la generosidad y cómo él entendió desde la Biblia, la palabra de Dios, los principios de generosidad y cómo él ha bendecido a miles de familias con sus empresas allá. Y él ha sido un hombre dadivoso para bendecir el seminario allá en la ciudad de Quito. Entonces, esto es importante. Lo bueno, lo recto y lo verdadero. 3 acciones. El problema nuestro es que a veces nos rodeamos de personas tal cual como hizo Acaz. ¿Qué hizo Acaz? Dice el texto bíblico que leímos. Hizo conforme a los reyes de Israel. Hizo conforme a aquellos reyes malos que no hacían lo bueno, que no hacían lo correcto y que no eran de verdad. En este mundo donde hay tantas mentiras, usted y yo necesitamos enfocar nuestro corazón en lo bueno, lo recto, ¿lo qué? Lo recto y lo verdadero. ¿Delante de quién? De Dios. Verso 21, mira lo que dice. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, mira lo que dice. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue próspero. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Ahora, ¿por dónde empieza todo? ¿Por dónde empieza? Como padres, todo padre queremos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿verdad? 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 Y a veces aquí como padres uno se pregunta, ¿y ahora cómo hago? ¿Y cómo ayudo? ¿Y cómo le doy esto? ¿Y cómo le...? Porque es deseo de todo padre bendecir a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Este texto termina diciendo que en todo cuanto emprendió, es decir, que a Ezequías le fue bien. Le fue bien. Tuvo éxito. Ezequías hizo lo correcto. Pero mira esta palabra. En todo cuanto emprendió, ¿en dónde? Primer punto. Anoten la palabra ahí, servicio. Servicio. Todo empieza allí. Diga conmigo, servicio. Somos llamados para servir. Por ahí empieza todo, el servicio. Si usted es de esos que se levantan y dejan los platos ahí que otro lo haga, la actitud de servicio se refleja ahí, ¿o no? Hay que tener actitudes de servicio. Hay que tener hábitos de servicio. Hay que tener posturas de servicio. Somos llamados para servir. Jesús dijo, yo he venido y estoy entre ustedes para ser siervo, para servir. En estos tiempos las personas quieren ser servidas y todos queremos la atención, el servicio y el cuidado. Pero usted y yo, si queremos ser prosperados y queremos dejar un legado a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a servir. Servir en lo poco. Servir delante de Dios. Y dice el verso, de la casa de Dios. Cuando se trata de las cosas de Dios, nunca deje de servir. ¿Estamos claros? Porque el primero que ve es Dios. Cuando se trata de las cosas de Dios, siempre disponga su corazón para servir. Amén. Allí hay bendición. Allí hay prosperidad. Allí hay favor, gracia y bendición de Dios. No rehúse al servicio en las cosas de Dios. Dice el verso, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, número 1, número 2, lo hizo de todo corazón y mira el resultado. Y fue, póngase de pie, donde usted está. Y grabo esta palabra con la que sellé, el verso 18. El verso 18 del capítulo 31. Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Queridos padres aquí presentes,
Es tiempo de consagrarnos para las cosas de Dios. Con todo nuestro corazón buscar de Dios. Si queremos ser prosperados. Y si queremos traer bendición a nuestra casa, a nuestra familia. Y si queremos caminar en el propósito y en la voluntad de Dios. Me impactó esta historia cuando estaba meditando acerca de Ezequías. Ezequías no siguió el ejemplo de su padre. Ezequías puso a Dios en primer lugar y quitó esos altares. A veces nosotros corremos el riesgo de poner a nuestros padres como ídolo. Y cuando nuestros padres nos fallan, se nos cae el mundo. Nos genera dolor. Nos genera una gran frustración y desencanto en la vida que tomamos decisiones desde nuestro dolor y desde nuestro desencanto. Eso es evidente y ocurre. Pero cuando ponemos a Cristo, cuando ponemos a Dios como nuestro Padre, sobre todo, comenzamos a entender cómo Dios quiere guiar nuestras vidas en bendición. Amén. Incline su rostro donde está y ora conmigo. Señor, gracias por la historia de Ezequías, que siendo hijo, decidió no hacer conforme a su padre Acaz, sino que decidió hacer conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad. En esa misma forma, oh Dios, te pido que nos enseñes y nos permitas como padres poner nuestra mirada en ti, poner nuestro corazón en ti, poner nuestro servicio en ti y comenzar, oh Dios, a entender que tú eres el más grande de todos, que tú eres el que bendices, el que prosperas, el que sanas, el que restaura. Señor, oro por cada padre que está presente en este lugar y que tiene hijos a quien guiar, a quien enseñar, a quien modelar. Señor, enséñanos como padres a volvernos a ti, no darte las espaldas. Perdónanos, Señor, si como padre nos hemos apartado, te hemos dado la espalda, nos hemos alejado de ti y hemos arrastrado a nuestra familia hacia el vacío, el desorden y la rebelión. Señor, ponemos en tus manos nuestros corazones y ponemos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos. Por favor, guíanos, dirígenos, susténtanos, enséñanos a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de ti. Enséñanos a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Así como Ezequías ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de ti, así como Ezequías todo lo que emprendió lo hizo conforme a tu palabra y conforme al mandamiento divino, te buscó e hizo conforme a su corazón y fue prosperado. Así, oh Dios, haz tu obra sobre nuestras vidas hoy, sobre cada padre en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Me encantaría orar por los padres aquí presentes. ¿Podrías venir un ratito aquí al altar? Los padres que están aquí presentes. Todo padre que está aquí puede pasar al altar. Me encantaría orar por su vida. Y todo aquel que quiere ser padre también. No fue un buen padre. Ezequías decidió hacerlo conforme